posicionamiento, etcétera, ¿no? Para darles un nombre y una identificación a estos conductos, utilizamos la clasificación de Pucci-Rey. Muchos de ustedes lo han respondido en el examen muy bien y otros por ahí un poquito de confusiones, pero bueno, es tema de simplemente reafirmar esos conocimientos. Sin embargo, recordemos que el gol estándar para lo que es clasificación de conductos en la característica longitudinal, es decir, para ver la disposición longitudinal a través de las raíces, es que se utiliza entre las tantas clasificaciones que hay la de Bertucci, ¿no? Eso también se les preguntó en el examen, ¿no? Y algunos de ustedes respondieron bastante bien. Y bueno, Bertucci tiene 8 tipos de clasificaciones, ¿no? Aquella que contempla un solo conducto, una pieza dentaria o en todo caso una raíz. La tipo 2, que es 2-1, quiere decir que se inicia como dos conductos y se fusiona a nivel apical o tercio medio. La tipo 3, que es 1-2-3, es decir, se inicia como uno, se bifurca y luego se vuelve a unir hacia la terminación radicular. La tipo 2, que son dos conductos independientes. La tipo 4, que son dos conductos independientes. La tipo 5, que es 1-2, 1, ¿no? Más o menos hasta el tercio medio, podría ser incluso tercio apical, y luego se bifurca y termina en ápices independientes. La tipo 6, que es 2-1-2, son aquellas que se fusionan ya sea en la parte media, parte apical, y luego se vuelven a bifurcar. La tipo 7, que es 1-2-1-2, ¿no? Y la tipo 8, que son 3 conductos. Entonces, esta es la tipificación que vamos a encontrar en la mayoría de artículos que nos habla de variantes anatómicas, etc. Nos toma como parámetro de comparación la clasificación de Bertucci, ¿no? La misma clasificación de Bertucci, aquí la última es 8, le falta un palito, que es exactamente lo mismo, pero si nosotros quisiéramos verlo superpuesto en una estructura dentaria, sería eso. Bien. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta ya en este tipo de piezas que vamos a empezar a trabajar es la alta presencia de istmos, ¿no? Y entendemos como istmos a áreas de unión. Ya no es en la clasificación acostumbrada de Pucci-Rey, por ejemplo, interconductos. Un pequeño conducto que comunica dos, ¿no? Un interconducto es un conductillo que va a comunicar dos espacios. En este caso, por ejemplo, un conducto vestibular con uno palatino. Un interconducto comunica los dos. Los istmos ya no son pequeños conductos, sino son áreas, ¿no? O superficies amplias que van a comunicar dos conductos radiculares, ¿no? Y es así como nosotros lo vemos. Estas áreas, como observamos acá, son áreas no necesariamente uniformes, me refiero, no son estructuradas, son áreas que se pueden presentar como enmarañados, como áreas poco estructuradas, superficies irregulares, etc. Y es obvio que en estas zonas, ¿no? Si nosotros recomponemos la anatomía de esa pieza dentaria, es obvio que en esa zona va a haber pues pulpa dentaria, ¿no? Cuando nosotros hacemos un tratamiento endodóntico, lo que queremos hacer es vaciar, retirar todo el contenido, en este caso pulpar, si es que hay una pulpa vital, ¿no? O el material que puede ser necrótico, el material remanente que puede haber en todas estas áreas. Ya hemos hablado que para el manejo, el dominio de estas zonas, va a ser imposible que haya instrumentos endodónticos que puedan ingresar a esta zona. ¿Quién va a ser el responsable de remover, de ayudarnos a retirar eso? El irrigante, ¿no? El irrigante, ya más o menos lo habíamos visto, que va a depender, o sea, la acción de eso va a depender del tipo de irrigante que escojamos y va a estar condicionado ¿por qué? Por concentración, ¿qué más?
la concentración del irrigante, el volumen, la cantidad de irrigante que utilicemos, y claro, el tipo de irrigante va a estar condicionado también por la conservación, el preparado, cómo hemos mantenido, ¿no? ese irrigante, y además eso se somete a la posibilidad de elementos que puedan permitirnos dar una mejor acción químico-física de ese irrigante, como son por ejemplo los activadores, ¿no? Activadores sónicos, subsónicos, activadores manuales, que nos van a permitir que la acción del irrigante realmente cumpla su función en estas áreas, ¿okay? Así como tenemos zonas de istmos de manera irregular, podemos tener zonas de istmos un poco más parejas, vale decir, zonas de estrechamiento, ¿no? Que no tienen pues este enmarañado como las que vemos aquí, pero que siguen siendo istmos, o sea, tanto esta zona como esta son catalogadas como istmo. Hay un trabajo de Wu donde nos muestra precisamente eso, ¿no? Dientes tratados endodónticamente, obviamente in vitro, a través de sistemas rotatorios. Sabemos que son sistemas rotatorios por la forma de configuración. Y luego de ser instrumentados, tratados, obturados, tienen el mismo procedimiento que es el que nosotros estamos utilizando, ¿no? Hacen el corte axial o transversal y pues puede observar precisamente la presencia de istmos y si el material obturador filtró o no filtró, si filtró única y exclusivamente cemento, si hubo material, digamos, retenido ahí que haya persistido, ¿no? Al mismo protocolo de irrigación, etc. Y o si filtró también gutapercha. Esto va a depender mucho del tipo de obturación, si es una obturación en frío, si es una obturación termoplástica, etc. Yo sé que todos están cansados, pero me gustaría que presten atención, que se despierten, nos vayan a lavarse un ratito la cara, porque después estamos que no nos entendemos en la práctica. Y todos estamos cansados. Yo también me siento un poco mal, pero estoy tratando de estar acá. Ok, entonces sería bueno, yo voy a tratar de pasarles este artículo para que lo lean, lo revisen, ¿ya? Me hacen acordar, por favor, ya, me hacen acordar, ¿ya? Bien, vamos a comenzar con la revisión del primer premolar superior. El primer premolar superior, según esta tabla, ya saben que esta es de, fue el nombre de Estrella, tiene una longitud media de 21 milímetros, ¿no? Una inclinación hacia distal de 7 grados y una inclinación hacia palatino de 11 grados. Recordemos que estas características son de posicionamiento, no necesariamente son características anatómicas. Cuando hablamos de anatomía, hablamos del complejo en sí, de la unidad dentaria, ¿ya? Yo en el examen que dieron les he considerado como característica anatómica eso. Sin embargo, vuelvo a reafirmar aquí que son cuestión de posicionamiento, estabilización de la pieza en el macizo maxilar. En cuanto ya a características específicas anatómicas, está número de raíces, bueno, puede estar pues, la anatomía externa, cúspide, forma de cúspide, vertientes, que no es tema endodóntico necesariamente, ¿ya? Entonces ya nos unimos más a lo específico. Entonces a nosotros nos interesa aquí ver número de raíces. Nos indica que hay una raíz en el 35.5%, dos raíces diferenciadas en el 42%,
Y obviamente si observamos, si somos analíticos, vamos a ver que hay un porcentaje que no cuadra, o sea, no llega al 100%. Ese porcentaje diferencial estaría asociado a ¿qué? A dos raíces probablemente fusionadas, ¿no? Diferenciadas significa separadas. ¿Ok? Entonces, el remanente en porcentaje se relaciona a dos raíces fusionadas. ¿Bien? En cuanto al número de conductos, el porcentaje baja ampliamente a pesar de tener, de que según estos reportes, estudios que hay acá, a pesar de tener una raíz, el 35%, el porcentaje de la posibilidad de presencia de un conducto baja al 8,3%. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que es probable incluso en un, ¿qué porcentaje importante? 25% aproximadamente, que un premolar que presente una raíz pueda tener dos conductos. O sea, que sea un Bertucci tipo 4. 4. Dos conductos. Muy bien. Ahora, exponencialmente sube la posibilidad de que el primer premolar superior tenga dos conductos, miren, 84%. Y también un número importante de la posibilidad de tener tres conductos, 7,5%. Entonces, para nosotros lo esperado, lo normal, lo cotidiano, dentro de una posibilidad del número de conductos en una primera premolar superior, es que encontremos dos conductos. Bien, en cuanto a la forma de los conductos, se dice que los vestibulares tienden a ser de forma más piramidal y los palatinos de forma más cónica, más uniforme, ¿no? Dirección de las raíces, la raíz vestibular en el 28%, 27,8% tiende a ser recta, 14% curvatura hacia distal, 36,2% curvatura hacia palatino y 14% ligeramente vestibulizada. La raíz palatina 44% recta, 14% curvatura hacia distal, 8% hacia palatino, 27,8% curvatura hacia vestibular. Entonces, con esto entendemos que, digamos, para la raíz vestibular, lo más probable es que tenga cierta curvatura hacia palatino. Para la raíz palatina, lo más probable es que sea recta, seguida por curvatura hacia vestibular. Sin embargo, encontramos porcentajes importantes, porque un 8% también no es que sea casi nada, ¿no? Es una posibilidad de que estas piezas tengan variantes en sus curvaturas. Importancia de esto, que nosotros tenemos que aprender a explorar, a identificar, a entender esa anatomía. Para eso se hace la exploración inicial. Introducimos un instrumento de bajo calibre, 6, 8, 10, retiramos y tratamos de observar cuál es la inclinación, la orientación con la que sale ese instrumento. Para esto, obviamente, al momento de hacer la exploración, nosotros, pues, al momento de retirar, de hacer la retrusión del instrumento, debemos de hacerlo en un solo eje, sabiendo cuál es el eje, o sea, tratando de ubicarnos esa tridimensional de la pieza dentaria a lo que nosotros vamos a observar. ¿Para qué? Para que podamos identificar y considerar si ese conducto es recto o tiene curvatura hacia palatino o curvatura hacia vestibular, la curvatura que fuese. ¿Ok? ¿Qué prevenimos con esto? Con esto prevenimos la transportación. Con esto podemos identificar, por ejemplo, y hacer una planificación de la secuencia que yo voy a utilizar en la preparación biomecánica. Si entiendo, observo que es muy curvo y esto lo ratifico a través de las tomas radiográficas, ¿no? Pero que muchas veces no son evidencias reales, porque acuérdense que la radiografía periapical solo nos toma en dos planos y recordemos que el diente es tridimensional. Bueno, si nosotros no asumimos este reparo, este detalle,
podríamos originar, vuelvo a repetir, transportación. Entonces, para la planificación de mi preparación biomecánica, yo a través de este simple análisis podré determinar qué instrumento voy a usar. ¿Será bueno? Bueno, si es recto, pues Limasca, puedo usar Limasca. No, es un poco curvo, una Flexofy. Necesito acondicionarme a algo que se me acondicione más a esa curvatura. No, tienen curvas marcadas. Probablemente intentaría o me programaría para trabajar con un rotatorio en níquel titanio o un reciprocante en níquel titanio. Esto me tiene que ayudar. Nosotros debemos de acostumbrarnos a ese análisis, a esa interpretación. Eso es lo que nos va a diferenciar del odontólogo general. La tecnología también ayuda muchísimo, pero entendamos nuestro medio, nuestra situación, eso es un factor real. Debemos ser realistas y aterrizar. Nuestro medio no nos permite trabajar todos los casos exclusivamente con rotatorios, ¿no? Porque nosotros no podemos invertir más de lo que vamos a ganar, sino pues estamos volviéndonos Teresas de Calcuta todos, ¿no? Nosotros también tenemos que recibir una contribución, pero una contribución a cambio de ¿qué? De un buen tratamiento. El hecho que haya rotatorios no quiere decir que los manuales no sirvan para nada. ¿No? Sí sirven, sí se han hecho durante 50 años tratamientos manuales y durante más de 50 años ha habido gran margen de éxito, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora decir que los manuales no sirven? No, sí sirven, pero para eso viene el tema, hay que saber en qué momento aplicarlo, cuándo aplicarlos, hasta cuánto aplicarlos, etc. ¿Bien? Y saber seleccionar, pues, qué tipo de manuales, ¿no? Qué tipo de corte, cuál me sirve, cuál no me sirve, qué uso en tal caso, qué no uso en el otro caso. Bueno, eso poco a poco vamos a ir asimilando. Y a lo que iba es, y no creamos que los rotatorios nos solucionan todo, ¿no? Los sistemas rotatorios, reciprocantes, no son la varita mágica de la endodoncia, ¿no? Porque igual hay fracasos con rotatorios, porque igual se fracturan los rotatorios, porque X situaciones se plantean en los rotatorios, ¿no? Que el paciente se asustó, abrió sus ojitos. Bueno, primera premolar superior erupciona entre los 10 y 11 años y se forma completamente entre los 12 y 13 años, ¿no? 3 años después de su erupción y entrar en oclusión. Bien. Este es un promedio máximo y mínimo de las longitudes de estos premolares. Primeros premolares superiores se han encontrado con un máximo de 25.5 milímetros, una media de 21.5 y una mínima de 17 milímetros. Lo que les había mencionado, angulación hacia distal 7 grados, hacia palatino 11 grados, ¿no? Lo que tiene que ver definitivamente con, ya les había mencionado, con el acto del acceso endodóntico, de la apertura cameral y la orientación, tratando de ser lo mínimamente invasivos, lo más conservadores posibles, salud, para poder ingresar. Aquí hay un tema que quiero mostrarles en esta imagen. Miren, lo que ya habíamos en un momento que lo he hablado, la dimensión de amplitud coronaria a nivel coronario en sí, frente a la dimensionalidad que hay a nivel del cuello. Nosotros tenemos en estas piezas dentarias un estrechamiento bastante abrupto. Este estrechamiento se remarca más en las caras proximales. Miren la depresión que suelen tener estas piezas dentarias en las caras proximales. Entonces, eso inmediatamente me lleva a pensar de cómo es el interior, cómo está estructurado ese interior. Y si yo quiero ser conservador, no debo de vulnerar ese interior, debo de tratar de conservar, vale decir,
no debería de desgastar internamente mucho la pared dentinaria, porque si no voy a adelgazar tanto que me voy a quedar con una pared muy adelgazada. La endodoncia va a prosperar, voy a hacer mi conductometría, voy a obturar todo, pero ¿qué va a suceder con esa pieza dentaria después de cuando esté en función a través de los meses, de los años? Probablemente fisure, fracture. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos esa dimensionalidad, recuerden, desde la superficie oclusal nosotros vamos a ver esto. Y a veces vemos eso y decimos, uy, qué rico, aquí me voy a explayar, me voy a mandar hacia vestibular, hacia palatino, mesial, distal, y la hice. Sí, efectivamente, la vamos a hacer, pero no la vamos a hacer tan bien, porque miren la amplitud que tiene esto frente a la amplitud que tenemos acá en el cuello, ¿no? Y aquí vemos, tanto por mesial como por distal, que ese aplanamiento se da mucho más marcado en mesial, menos marcado en la superficie distal. Y miren acá, recuerden que yo les había mencionado que las piezas son como, o sea, al corte transversal a nivel cervical son como triangulares, ¿no? Y eso lo comprobamos acá. Superficie vestibular más amplia, superficie palatina más delgada. Entonces no podemos entrar con la misma proporcionalidad durante el acceso endodóntico. No es que aquí haz las aperturas ovaladas con la misma proporción. Esto nos dará a entender que yo deberé dar probablemente mayor proporción al óvalo, a la forma ovoide, hacia vestibular, y más estrechito, más estrecho a nivel palatino, ¿no? La zona palatina. ¿Por qué? Por esta única razón, la triangulación que tiene esta pieza dentaria, o la conformación triangular que tiene a nivel cervical. Bien, otra situación importante que se nos va a presentar en premolares. Cuando nosotros observamos una vista frontal de un premolar, vamos a observar una cámara pulpar bastante atrésica, bastante constricta. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por el aplanamiento. Un segundo. Te llamo un ratito, escríbeme por WhatsApp. Por el aplanamiento que hay en sentido mesiodistal. Recuerden, son coronas aplanadas mesiodistalmente, y además tienen una concavidad más marcada en la cara mesial, pero también marcada en la cara distal. Miren la vista proximal. Una vista proximal nos va a mostrar todo lo contrario, una cámara pulpar bastante amplia, ¿no? En sentido vestíbulo palatino, ¿no? Donde vemos pues que hay que remover bastante material, etc. Sin embargo, lo cauto va a ser hacer una apertura bastante conservadora, ¿no? Ya saben, de forma ovoide, se le puede dar un poquito más de dimensión hacia la zona vestibular y más estrecha hacia la cara palatina. Entonces tenemos la obligación de tener fresas de diferentes grosores, tamaños, calibres, fresas lisas, fisuras que no sean muy delgaditas, muy puntiagudas, pero sí fisuras de repente de grano mediano, grano fino, que nos permitan hacer un adelgazamiento ligero de la pared interna sin necesidad de hacer cavitación, porque a veces cuando se quiere, y por ejemplo ahora por alguien hizo apertura, estaba hecha la apertura, pero toda la pared así con huequitos redondos, ¿no? Porque esa es la cavitación. O sea, metemos fresa redonda y empezamos a desgastar, a comernos dentina sana, ¿no? Y pues no nos damos cuenta que estamos debilitando estructuralmente la pieza dentaria. ¿Bien? Observar en una radiografía características anatómicas, vemos acá una raíz y aquí vemos otra y vemos una cosa media rara acá, que puede tratarse de una bifurcación, una trifurcación, posibilidades que se nos pueden presentar, pero sabemos que hay un porcentaje, aunque mínimo, de la posibilidad de tres conductos. Esta es otra variante, o sea, nosotros nos vamos a basar en la que ya vimos, pero esta es otra variante en cuanto a los porcentajes.
según Bertucci. Bertucci tiene una clasificación en la que dice que habla de conducto único en un 26% de probabilidades, dos conductos, uno vestibular y otro palatino, 69% de posibilidades, y tres canales, un primer premolar superior con un 5% de posibilidades. Esta es la clasificación según Bertucci. Bien, según Lemos nos habla que vamos a tener un 23% de raíces fusionadas, o sea, única raíz, ¿no? Tres conductos igual, tres raíces independientes, 5% igual a la de Bertucci, y un 72% que tiene dos raíces diferenciadas, independientemente de donde sea la bifurcación, si es a nivel cervical, a nivel medio, a nivel apical o en el propio ápice, ¿no? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Bueno, esta es una imagen reconstruida de Rolando Ordinola, donde nos muestra reconstrucciones 3D con microtomografía de estructuras dentarias del primer premolar superior. Estas son imágenes de Berciani, no sé si pueda reproducir un video. Bueno, aquí Berciani nos muestra un premolar de tres conductos, tres raíces y tres conductos, ¿no? Viendo la zona palatina, siempre recordemos cuando hay esta presentación anatómica va a haber un palatino, dos vestibulizados, ¿no? Y esa es la forma. Miren ustedes, aquí lo importante es observar lo que hablamos, ¿no? De la característica anatómica se plasma porque lo que se está mostrando ahorita es el contenido, vendría a ser el contenido vendría a ser en rojo la pulpa dentaria que está ocupando esa cavidad, ¿no? Entonces miren, el aplanamiento mesiodistal a mayor amplitud vestíbulo palatina. Miremos acá otra imagen rotada, podemos ir viendo. Entonces es importante conocer cómo es la disposición de esto, el estrangulamiento que hay en esta zona, cómo debemos de limpiar, evitar, por ejemplo, hacer desgastes excesivos de esta zona que es la bifurcación. De repente aquí el ensanchado que nos va a permitir hacer un mejor abordaje de la porción apical, aquí también ensanchado que nos va a permitir un mejor abordaje. El conducto palatino suele ser un poquito más ancho que los vestibulares, entonces ya de por sí el de conocer la anatomía de estas piezas dentarias nos están indicando en cuáles debo de hacer un abordaje, no sé, preliminar de tercio cervical, en cuáles probablemente no sea necesario, ¿no? Entonces yo me voy ordenando, planificando mi tratamiento en función de la anatomía. Bien. Diferentes artículos que nos van a hablar de las características anatómicas de estas piezas dentarias. Este es un artículo de esta revista Oral Biology, y esto es un journal donde se publica, bueno, diferentes tipos de artículos. Este es el autor, no está acá, espérense un ratito. Bueno, es Ji Hamli, es un chino con sus Ji Hamli. Bueno, que nos habla sobre las
simetría de la anatomía de las raíces y de los canales, la morfología de los canales radiculares en premolares maxilares analizados utilizando el Combi Computed Tomography. Bueno, vamos a ver. Lo que él hizo fue, lo que hizo este equipo de trabajo, analizar tomografías, y en su análisis vieron dos cosas, ¿no? La característica anatómica basada en la clasificación de Bertucci, el mismo esquema que hemos venido revisando, solo que aquí está diagramado, dibujado de otra manera, y tipificar las variantes que encontraban en cada una de sus muestras en relación a los tipos de disposición anatómica. Vale decir que ellos hicieron estudios longitudinales desde el nivel cervical hasta el nivel apical, ¿no? A través de a través de imágenes longitudinales y a través de cortes axiales. Encontraron que en 1387 premolares superiores, primeros premolares superiores, encontraron una raíz en el 69.7%. Encontraron dos raíces en el 30%. Encontraron tres raíces en el 0.5%. Ojo, que esta es una población china, el estudio sobre una población china. Eso también habíamos hablado, que las variantes anatómicas pueden cambiar dependiendo la población en donde son estudiadas, analizadas, ¿no? Pero miren, acá tres canales, de lo que nos decía Bertucci, de lo que nos decía Lemos, 5% de probabilidad, aquí baja el 0.5%. Pero bueno, ahora, su muestra no es nada, digamos, despreciable. 1387 tomografías es bastante, ¿no? Bueno, encontraron que, y esto, mira, apunta a lo que también nos decía, nos dice, ¿cómo se llama el autor? Estrella, nos dice que aún siendo una raíz, la probabilidad de encontrar dos canales es bastante alta. Encontraron en ese 69.7%, encontraron dos canales en el 83.1% y un canal en el 16.9%. En el caso de raíces que presentaban, de piezas que presentaban dos raíces, encontraron dos canales en el 99.3% y encontraron también una variante de tres canales en el 0.7%.